Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les presentamos el capítulo 5 de la historia argentina, que abarca desde 1880 a 1916. Comencemos. El ascenso de la oligarquía. El año era 1880, y las calles de Buenos Aires vibraban con un aire de tensión que solo se podía comparar con el zumbido sordo antes de una tormenta. Los últimos destellos de la guerra civil se apagaron, y Argentina, al fin, se asomaba a la organización institucional. La oligarquía conservadora, liderada por hombres de visión pero mano de hierro, había logrado lo que parecía imposible: consolidar un territorio vasto y disperso en un Estado nacional. Pero la calma que se percibía era solo la superficie de un océano agitado, lleno de promesas y amenazas. La historia de esta era comenzó con un nombre que resonaría en cada rincón del país durante las próximas décadas: Julio Argentino Roca. Roca, el artífice de la conquista del desierto, una campaña que prometía expansión y desarrollo pero que dejó tras de sí un rastro de sangre y lágrimas. Bajo el lema de progreso, la generación del 80, de la que Roca era un representante destacado, veía a Argentina como un lienzo en blanco donde podía pintar su ideal de una nación moderna y pujante, aunque a costa de los que habitaban esas tierras mucho antes que ellos. Paz y administración, rezaba el lema del Partido Autonomista Nacional, PAN. Pero en la práctica, la paz era solo un medio para asegurar la rentabilidad de los negocios y mantener el control de las riquezas del país en pocas manos. Bajo la mirada atenta de Roca, la oligarquía se aferraba al poder, atrayendo inversiones extranjeras, especialmente británicas, que llenaban de trenes los campos y barcos de los puertos. Los rieles se extendían como venas de hierro hacia el puerto de Buenos Aires, por donde fluirían las riquezas del campo argentino hacia el viejo continente. Carnes, cueros, cereales, todo viajaba al otro lado del mundo, mientras el país se volvía cada vez más dependiente de las decisiones de Londres. Pero no era solo la infraestructura lo que cambiaba. Las ideas también cruzaron el Atlántico, y con ellas llegaron miles de inmigrantes. Hombres y mujeres que habían dejado atrás la miseria de sus tierras natales, buscando en la lejana Argentina la oportunidad de un nuevo comienzo. En lugar de la tierra prometida, encontraron trabajo precario y condiciones de vida duras. El régimen conservador había soñado con una inmigración anglosajona que europeizara la cultura local, pero en su lugar llegaron italianos, españoles y otros pueblos del sur de Europa, cargados no solo de maletas, sino también de sueños, frustraciones y nuevas ideas que pronto desafiarían el orden establecido. La ilusión del progreso. Con el ascenso de Roca al poder, Argentina se transformó rápidamente. Para la élite, la nación se adentraba en una nueva era de modernidad, impulsada por las ideas positivistas que habían llegado desde Europa. Los miembros de la generación del 80 estaban convencidos de que el futuro pertenecía al progreso científico y tecnológico, y que solo un liderazgo firme, casi paternalista, podría guiar al país hacia ese horizonte brillante. Sin embargo, ese progreso tenía un precio, y no todos estaban dispuestos a pagarlo. Buenos Aires se llenaba de ruidos, de las voces de miles de inmigrantes que llegaban día tras día al puerto. Allí, en el corazón de la ciudad, se alzaba el Hotel de Inmigrantes, un edificio austero que prometía cobijo a aquellos que acababan de poner un pie en suelo argentino. La estancia era breve, apenas unos días antes de que muchos fueran enviados al interior, a trabajar como peones en estancias y plantaciones. Algunos se convirtieron en pequeños comerciantes, otros nunca pudieron escapar de la miseria, y otros más, con suerte y esfuerzo, lograron ascender en la escala social, construyendo una vida nueva, aunque siempre bajo la sombra de una oligarquía que los veía con recelo. El propio Roca se enorgullecía del crecimiento económico que veía a su alrededor. Los capitales británicos fluían hacia Argentina, invirtiendo en ferrocarriles, bancos y frigoríficos. Fue durante la presidencia de Roca que Argentina adoptó una moneda nacional, el argentino, y se desarrolló el Registro Nacional, encargado de controlar los nacimientos, defunciones y casamientos. Con la Ley 1420, Roca también impulsó una de las reformas más significativas del periodo: la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria. Una medida que pretendía llevar la luz de la educación a todos los rincones del país, pero que en realidad también era un intento de inculcar los valores de orden y disciplina que la élite tanto defendía. A pesar de estos avances, había un problema que Roca y sus aliados no podían ignorar: la creciente demanda de las clases populares de tener una voz en el sistema político. Las elecciones de 1886 fueron un claro ejemplo de cómo el régimen conservador manejaba la política. Roca eligió a su concuñado, Miguel Juárez Celman, como sucesor, asegurándose de que el poder se mantuviera en manos confiables.
Las palabras del propio Roca reflejaban el cinismo con el que manejaba el poder: no creo en el sufragio universal, consultar al pueblo siempre es errar. La llegada de Juárez Celman al poder marcó el comienzo de una etapa de crisis. Su política liberal, que favorecía la privatización de los servicios públicos, desató una ola de negociados que solo beneficiaron a los amigos del gobierno. A medida que la economía se desplomaba, la inflación aumentaba y los precios internacionales caían, el país se sumió en una crisis de la que parecía no haber salida. La deuda externa se volvía impagable, y el desempleo crecía como una sombra que se cernía sobre los barrios populares de Buenos Aires y más allá. Fue en este contexto que surgió la primera amenaza seria al dominio del Partido Autonomista Nacional, la Unión Cívica. Un grupo heterogéneo de ciudadanos, cansados del fraude y la corrupción, se unió para desafiar al régimen. Entre ellos, destacó un nombre que se grabaría en la historia argentina: Leandro N. Alem. Alem era un hombre de profundas convicciones, un político apasionado que había vivido en carne propia las consecuencias de la injusticia y que no tenía miedo de enfrentarse al poder. La rebelión que encendió la mecha. Leandro N. Alem era todo lo que la oligarquía conservadora temía: un orador apasionado, un político idealista y, sobre todo, un rebelde que no se doblegaba ante las imposiciones del poder. Su historia estaba marcada por la tragedia desde la infancia, presenciando la ejecución de su propio padre, un suceso que había dejado una huella imborrable en su carácter. Con el tiempo, Alem se convirtió en el líder de la Unión Cívica, un movimiento que reunía a todos aquellos que se habían quedado al margen del poder y que clamaban por un cambio. La situación en el país se volvió insostenible. La corrupción del gobierno de Juárez Celman y la crisis económica empujaron a la oposición a tomar medidas drásticas. Alem, junto a otros líderes como Bartolomé Mitre y José Félix Uriburu, comenzó a planear lo que sería conocido como la Revolución del Parque. En la madrugada del 26 de julio de 1890, alrededor de 1.200 personas, entre civiles y militares, se congregaron en el Parque de Artillería, dispuesto a desafiar al gobierno corrupto. La revuelta, sin embargo, fue sofocada después de 3 días de intensos combates. La figura de Juárez Celman se había debilitado, y el régimen conservador empezaba a mostrar grietas en su fachada inquebrantable. Fue Carlos Pellegrini, el vicepresidente, quien tomó las riendas del país tras la renuncia de Juárez Celman. Apodado el piloto de tormentas, Pellegrini asumió la presidencia en medio de la crisis, buscando estabilizar la situación económica y política. Durante su mandato, creó el Banco de la Nación y desarrolló la Caja de Conversión, medidas que ayudaron a recuperar cierta estabilidad financiera. Pero a pesar de sus esfuerzos, el daño ya estaba hecho. La luz que se apaga. Los años que siguieron fueron duros para la Unión Cívica Radical. La represión no cesaba, y las tácticas de fraude electoral mantenían a los conservadores en el poder. En medio de esta lucha, Leandro N. Alem se convirtió en un símbolo de resistencia. Su retórica apasionada y su defensa del sufragio universal lo hacían destacar, pero la presión constante del régimen y las divisiones internas dentro de su propio partido comenzaban a pasarle factura. Alem, en sus últimos años, vivió sumido en una profunda melancolía. Había invertido todo su patrimonio en financiar las actividades del partido y las revoluciones fallidas, y las deudas comenzaron a acumularse. Sus correligionarios, a quienes él consideraba amigos y aliados, empezaron a distanciarse, y el peso de la soledad se volvió insoportable. En marzo de 1896, escribió su testamento político con palabras cargadas de resignación y tristeza: «He terminado mi carrera, he cumplido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir». El 1 de marzo de 1896, Leandro N. Alem decidió quitarse la vida. Su suicidio fue un golpe devastador para la Unión Cívica Radical, que se encontraba ahora sin su líder más carismático. Para algunos, fue una tragedia inevitable. Para otros, un acto de sacrificio que simbolizaba el fin de una era y el comienzo de otra. Con la muerte de Alem, la oposición se reconfigura, y nuevas figuras comenzaron a tomar el control. Un nuevo desafío al poder. Tras la muerte de Alem, el escenario político cambió. La figura de Hipólito Yrigoyen emergió como el nuevo líder de la Unión Cívica Radical. A diferencia de su predecesor, Yrigoyen era reservado, casi enigmático. Odiaba las fotografías y rara vez daba discursos, pero tenía un poder innegable para movilizar a las masas. Bajo su liderazgo, la UCR se reorganizó y se preparó para un nuevo desafío: acabar con el dominio conservador y devolverle al pueblo argentino el derecho a elegir a sus gobernantes.
Los trabajadores comenzaban a organizarse en sindicatos y a exigir mejores condiciones laborales. Entre huelgas, manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, el país se sumía en una agitación constante. Roca, que había vuelto al poder por segunda vez en 1898, intentó contener esta ola de descontento mediante reformas superficiales. Aprobó la Ley de Residencia en 1902, que permitía la expulsión de extranjeros involucrados en actividades políticas o sociales subversivas, y el servicio militar obligatorio para todos los varones de 20 años, buscando inculcar un sentido de disciplina y obediencia que contrarrestara las influencias foráneas. Los radicales y los anarquistas no se dejaban engañar. Querían un cambio real, no más promesas vacías. La tormenta que se avecina. La presidencia de Roca no solo consolidó el modelo agroexportador, sino que también reforzó la estructura social que lo sostenía. Argentina se había convertido en uno de los principales exportadores de carne, cereales y cueros del mundo, y las élites se beneficiaban de esta bonanza. Sin embargo, detrás de la fachada de riqueza y desarrollo, se esconde una cruda realidad. La desigualdad social era abismal, y para muchos, la prosperidad era solo una palabra vacía. Los inmigrantes que llegaron en masa desde Europa fueron testigos de esta contradicción. Los barcos que cruzaban el Atlántico traían consigo no solo mano de obra, sino también nuevas ideas, muchas de ellas peligrosas para el statu quo. Los anarquistas y socialistas, que habían comenzado a organizarse en gremios y sindicatos, se convirtieron en un dolor de cabeza para el gobierno. La Federación Obrera Argentina, FOA, fundada en 1901, reunió a miles de trabajadores que, cansados de la explotación, alzaban sus puños en señal de protesta. Fue entonces cuando Roca aprobó la Ley de Residencia, una medida que permitía al Estado expulsar a cualquier extranjero que se viera involucrado en actividades consideradas subversivas. La ley, aunque polémica, era un mensaje claro para los disidentes. Cualquier intento de alterar el orden sería enfrentado con mano dura. Pero lejos de amedrentar a los trabajadores, la ley solo consiguió unirlos más en su lucha. La huelga de inquilinos y la Semana Roja. En 1907, una protesta particular sacudió los cimientos de las ciudades argentinas, la huelga de inquilinos. Los habitantes de los conventillos, barrios hacinados donde vivían las clases más humildes, se alzaron contra el aumento desmedido de los alquileres. Fue una revuelta pacífica pero poderosa, que desnudaba las precarias condiciones de vida de los sectores más pobres de la sociedad. El gobierno respondió con desalojos masivos y la aplicación de la Ley de Residencia, amenazando con expulsar a los extranjeros que lideraban la protesta. 2 años después, en mayo de 1909, estalló un conflicto aún más sangriento, la Semana Roja. Todo comenzó el 1 de mayo, cuando un grupo de anarquistas organizó una manifestación en la Plaza Lorea para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Al finalizar el acto, cuando los manifestantes comenzaban a dispersarse, la policía, liderada por el coronel Ramón Falcón, abrió fuego sin previo aviso. La noticia corrió como pólvora, y las calles se llenaron de ira y dolor. La figura de Ramón Falcón se convirtió en el símbolo de la opresión, y meses después, el jefe de policía fue asesinado por un joven anarquista ruso de 17 años, Simón Radovitsky. Fue un acto que dividió a la sociedad. Para algunos, Radovitsky era un asesino despiadado, para otros, un héroe que había hecho justicia. El centenario y la Ley Sáenz Peña. A pesar del clima de tensión, el gobierno se preparaba para celebrar el centenario de la Revolución de Mayo en 1910. Durante semanas, Buenos Aires se llenó de banderas, desfiles y festivales, como si el país quisiera mostrarle al mundo una imagen de unidad y prosperidad. Pero detrás de las celebraciones, la realidad era muy distinta. Las cárceles estaban llenas de presos políticos, y el estado de sitio impedía cualquier tipo de manifestación. Bandas de jóvenes de clase alta, en complicidad con la policía, atacaban a inmigrantes y locales de ideologías sospechosas, buscando intimidar a quienes se atrevían a cuestionar el orden. Fue en este contexto que surgió una figura crucial, Roque Sáenz Peña. Político conservador pero con ideas reformistas, Sáenz Peña creía que era hora de modernizar el sistema político. Propuso una reforma electoral que cambiaría el destino de Argentina. La Ley 8871, conocida como la Ley Sáenz Peña, fue sancionada en 1912 y establecía el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos masculinos mayores de 18 años. Por primera vez, se abriría la posibilidad de que las elecciones reflejen la verdadera voluntad del pueblo. Aunque la lucha no fue fácil,
la reforma electoral representó un rayo de esperanza en un panorama oscuro y conflictivo. El grito de Alcorta y el despertar del campo. Los pequeños arrendatarios, en su mayoría inmigrantes, enfrentaron condiciones duras e injustas, que finalmente desembocaron en un conflicto conocido como el Grito de Alcorta. En junio de 1912, en la provincia de Santa Fe, un grupo de chacareros decidió alzar la voz contra las malas condiciones de arrendamiento y la explotación a la que eran sometidas. Por 3 meses, el campo argentino fue escenario de huelgas y manifestaciones, obligando a algunos terratenientes a ceder y reducir los precios de los arrendamientos. Aunque el conflicto no se resolvió por completo, la situación marcó el comienzo de una nueva era de organización en el sector agrario, que culminó con la creación de la Federación Agraria Argentina. Por primera vez, los pequeños y medianos productores tenían una voz colectiva para defender sus intereses frente a los grandes poderes económicos. El triunfo de la democracia. Finalmente, el momento decisivo llegó en 1916. Tras décadas de fraude, represión y lucha, las primeras elecciones verdaderamente democráticas de Argentina se llevaron a cabo. La figura de Hipólito Yrigoyen, que había trabajado incansablemente para reorganizar la UCR, se perfilaba como favorita. Yrigoyen no era el típico político, no daba discursos encendidos ni buscaba la gloria personal, pero había logrado conectarse con el pueblo de una manera que ningún otro líder lo había hecho antes. El 2 de abril de 1916, las urnas hablaron, y el pueblo argentino eligió a Hipólito Yrigoyen como su presidente. Fue un día histórico, el inicio de una nueva etapa para la nación. Las calles se llenaron de celebraciones, de gente que, por primera vez, sintió que su voz había sido escuchada. Para muchos, Yrigoyen representaba la esperanza de un cambio real, la posibilidad de construir un país más justo y equitativo. Pero aunque la victoria de Yrigoyen fue un triunfo de la democracia, los desafíos que enfrentaba el país seguían siendo enormes. La élite conservadora, aunque derrotada en las urnas, no iba a ceder el poder sin dar batalla, y las tensiones entre las distintas facciones políticas y sociales seguían latentes. Argentina, en 1916, era una nación en transición, caminando hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Hemos llegado al final de este capítulo. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te enteres de nuevas entregas. Hasta el próximo capítulo y muchas gracias.